alabanza y la adoración. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio, ¿verdad? Si me acompaña ya en la escritura, bueno, que también se la puse aquí, ¿verdad? Hebreos capítulo 11 y el versículo 16 nos enseña la palabra del Señor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Leemos la escritura. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mire aquí, lo primero para agradar a Dios, lo primero, y yo le puse ahí, la sonrisa de Dios es nuestra fe. Porque cuando una persona se agrada o alguien se agrada, es imposible no mostrar una sonrisa en el rostro. Es imposible que nuestro rostro no refleje que algo nos agradó. Aunque estemos solos, hacemos la sonrisa. Nos agradó. Es un impulso del alma interna. Entonces, yo miro aquí que sin fe es imposible. Es imposible. Lo único que puede que Dios tenga una sonrisa en nosotros es que tengamos fe. Y esa fe Él nos la dio, si Él nos dio, aunque sea como un grano de mostaza, pero Él nos dio fe. Y esa fe debe de ser depositada en Él. Entonces, ¿y qué es la fe? La fe es lo que manifiesta. Los ojos espirituales manifiestan que Dios está ya trabajando a nuestro favor y que Él está en control de la situación o de la circunstancia o de lo que le estamos pidiendo, si va conforme a su voluntad. Entonces, ahí Dios se agrada que le creamos. Primeramente, que hay un Dios que nos ve y nos escucha y que podemos depositar en Él toda ansiedad y toda carga. Entonces, aquí miramos, primera base para agradar a Dios es activar la fe. Y la fe también, la palabra nos enseña que solamente se activa oyendo la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cada vez que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, todos aquí, nuestra fe está siendo activada y está creciendo. Entonces, otra cosa que le agrada a Dios, eso es la primera base en nuestra introducción de esta tarde. Y otra cosa, mire, que yo encuentro también acá, en Primera de Samuel 15:22, en la versión Dios habla hoy, de 1996, dice: entonces Samuel dijo, más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y la grasa de los carneros. Entonces, aquí nos está demostrando, ¿verdad?, que es menester obedecer a Dios, que lo que Él nos va instruyendo con su palabra y nosotros la vamos comprendiendo, que sea un deleite obedecerle. En vez de traer sacrificios como el pastor ministraba las ofrendas y traer esto y lo otro, hermano, que vengamos con una actitud de gozo a escuchar su palabra, alabarle por quien es Él y adorarle por todo lo que Él hace en nosotros, hermanos. Entonces aquí la obediencia es mejor que el sacrificio. Aquí miramos, lo primero, la fe le agrada a Dios. Número 2, la obediencia le agrada a Dios. Y mire aquí en otra versión, en el versículo 23, palabra de Dios para todos. Dice, negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Negarse así, hacerse un jetón así. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar a ídolos. Miren cómo lo va expandiendo la terquedad y querer hacer lo que uno quiere, hermano. Miren, nos lleva a que como que está uno adorando ídolos. Y sabemos que los ídolos, hermano, hechos por el hombre o cualquier cosa o alguien que pongamos antes que a Dios, hermano, no vale nada. Entonces le dice, tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey.
Miren el peligro en el que podemos caer al permanecer con esa actitud de necedad, con esa terquedad, hermano. Miren, aquí a Saúl le quitaron el reinado, hermano. El reinado. Y de allí comenzó la involución de aquel rey, hermano. Entonces, aquí miramos una segunda cosa. ¿Cómo podemos agradarle a Dios? ¿Cuál fue la primera? Fe. ¿Cuál es la segunda? Obedecerle. Ay, si nos vamos a sacar una A, yo creo que al final. Miremos la tercera. Entonces, 1 Corintios 10:5. Sin embargo, Dios no se agradó. Ahora sí, aquí ya no hay una sonrisa en la cara de Dios, sino aquí como cuando usted se enoja, así como que a usted algo le pareció mal. ¿Cómo haría la cara usted cuando de repente miró algo y no le pareció bien? Se le fue la sonrisa, se fue como el agua y de repente hasta emitió un sonido. Así medio desagradable. Aquí mira, aquí la Biblia nos enseña, 1 Corintios 10:5 dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y usted sabe que ¿por qué Dios no se agradó de ellos? Porque eran necios, hermano. El pueblo cuando salió del cautiverio de Egipto, hermano, mire, salieron con una terrible mentalidad de esclavos, con la mentalidad de que los ídolos tenían poder, con la mentalidad, hermano, aunque Dios se manifestó de muchas formas. Miraron las 10 plagas ahí, cómo Egipto quedó en ruina, cómo el fuego iba aquella columna de fuego iba con ellos en la noche, aquella nube que no se apartaba, oían los truenos cuando el Señor hablaba con Moisés, cómo se abrió el mar delante de ellos. Eso fue extraordinario. Ese es el milagro extraordinario del Antiguo Testamento, cómo se abrió. Y como los chiquitillos iban con las manos así, ¡ay! No se mueve esa pared del sótano, ¡ay! Y están mirando los peces, hermano. Fue algo que quedó en la mente, el poder de Dios. Pero aún así, hermano, toda esta trayectoria que iban hacia la tierra prometida, iban solo murmurando. Y solamente iban quejándose. Y Dios estaba ahí con ellos, hermano. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Miren, la dejaron para que nosotros no hagamos lo mismo, a fin que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, desear hacer lo malo. Entonces ahí no se agrada a Dios cuando, hermano, no quedamos queriendo hacer lo malo, y Dios nos está hablando y nos está guiando para la bendición, y nosotros con la necesidad de ir hacia lo malo. Entonces aquí ya empieza a quitarse la sonrisa de Dios, hermano. Pero mire, aquí viene otra. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces nos está diciendo, alerta, que nadie os engañe, alerta, que nadie te engañe. ¿Cómo? Con palabras vanas, que no lleva nada. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego dice, no seáis... Un micrófono aquí. Okay. El otro ya no se oye. Ay, Dios santo. Aleluya. Bueno, gracias, pastor, que vino a decirme, y ustedes que no decían nada, hermano, y aquí desgargastándome, y usted, pues así está hablando ahora la pasada. Pero gloria a Dios. Regresemos. Y ustedes también, hermano, que nos mandan un mensaje que están conectando. Ay, luego dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ahí le puse, no seáis partícipe, que nadie te engañe, y no seáis partícipe. Y en el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas. Mire, tinieblas es ignorancia de las cosas de Dios, en la oscuridad, porque Dios es luz, estamos ignorantes. Mas ahora dice, sois luz al Señor. Ay, hermano, es al Cristo entró a nuestra vida y Él es la luz del mundo, y comenzó una pequeña luz en nosotros. Entonces dice, andad, camina como que ya tienes esa pequeña luz. Ya no te dejes engañar. Y en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad. Pero en el 10, hermano, aquí póngale pluma. Ahí póngale ahí en la nota. Versículo 10, Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí el Señor nos deja la tarea a nosotros. Él ya nos dijo, mira, sin fe no me vas a agradar. Número 2, si no me obedeces sabiendo lo que quiero de ti, no me vas a agradar. De un pueblo quedó postrado en el desierto porque no quisieron agradarme, quisieron hacer lo que quisieran. Entonces, aquí ya te dejo la tarea. Comprueba lo que es agradable al Señor, comprueba. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. También nos está diciendo, no seas partícipe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces yo en esta tarde, hermano, yo le pido al Señor que me ponga miel en mis labios. ¿Sabe por qué? Porque cuando sale la miel, que tú lo puedas recibir, hermano. Y puedas desde hoy en adelante, hermano, no dejarte engañar con palabras vanas. Y que de aquí en adelante tú compruebes lo que le agrada al Señor. Número 1, ¿por qué? Porque no estamos solos. Está el Espíritu de Cristo en nosotros. Está el Espíritu Santo con nosotros. Está la palabra de Dios que ahora nos abre el entendimiento para que la comprendamos. Y ya no estamos en las tinieblas. Es menester que comprobemos lo que le agrada al Señor. Y no participar en las obras infructuosas. Hay obras que no dan fruto en el Espíritu, sino dice más bien repréndelas. Entonces yo en esta noche, dándole la gloria al Señor y la honra, yo vengo a reprender, hermano, a reprender una fiesta pagana. Yo vengo a reprender lo que no le agrada al Señor. Pero también vengo a enseñarte desde dónde viene la raíz, cuál es el origen. El origen. Para que así tú puedas comprobarlo también. Puedas comprobarlo y con la guianza del Espíritu Santo no dejarte engañar más con palabras. No dejarte guiar. ¿Por qué? Porque lo dije desde un principio. El pueblo que salió del cautiverio de Egipto salió con una mentalidad formada a ser esclavo. Salió con una mentalidad de sufrir. Salió con una mentalidad de tantos ídolos que miró en Egipto. Salió con esa mentalidad que por eso le exigieron a Aarón. Ya estamos solos, ya no miramos a nadie. Cuando Moisés subió a recibir la ley en el monte Sión. Entonces el pueblo venía con la mentalidad que se había formado. Y le exigieron que les hiciera un ídolo. Le exigieron. Y Aarón, en vez de pararse y decir, no, Dios está con nosotros. Ahí usted sabe que le sacó un becerro. Un becerro, no le sacó un toro. ¿Por qué? Para que el pecado no fuera grande. Le sacó un becerro chiquito. Pero no importa lo que sea, rebeldía es rebeldía contra Dios, sea chiquita o sea grande. Entonces, hermano, a nosotros aprendimos esta semana con las hermanas que Dios nos dio a todos una mente. Todos tenemos una mente. ¿Por qué? Porque no somos robots. Dios nos dio una mente. Y la mente, hermano, es el centro del alma, la voluntad para hacer cosas. Dios nos dio una mente. Pero sin embargo, hermano, nuestros padres, la herencia ancestral, hicieron de nosotros una mentalidad. Una mentalidad. Entonces, muchas de las cosas que nosotros actuamos, muchas de las formas como nosotros nos conllevamos en hábitos, es por la mentalidad que nos formaron. Traemos esa mentalidad de Egipto. Entonces Dios con la palabra nos va lavando. Por eso es necesario no dejar de congregarnos, porque la palabra nos va lavando la mentalidad para regresarnos a la mente de Cristo. A regresarnos. Entonces, en esa mentalidad actuamos, hablamos, hermano.
por la mentalidad. Entonces, por eso en esta noche el Señor me dijo, enséñales y háblales. ¿Por qué? Porque es menester regresar a la mente de Cristo, que es hacer y deleitarse en la voluntad del Padre. Entonces, muchas veces usted habla por la mentalidad. Usted no quiere a una persona por la mentalidad que le dijeron de la persona. Entonces, hay tantas cosas en la profundidad de la mentalidad. Por eso es menester que en esta noche, hermano, nos dejemos renovar por el Espíritu Santo. Bueno, habiéndote dado la introducción, y ya me eché mis 16 minutos en la intro, desde la bella iglesia de Cristo, desde la bella iglesia de Cristo, misión en acción, ciudad de San Fernando, Ebenecer San Fernando, llegó la hora discipuladora, llegó la hora discipuladora, donde a la luz de la palabra somos formados e instruidos. Te presento el tema de esta tarde: la desbabilonización de la iglesia. La desbabilonización de la iglesia de Cristo, basado en Jeremías 51:45. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Mire cómo Jeremías les decía, y también a Juan, el apóstol Juan, se lo dijeron, y está lo mismo, está en el Apocalipsis. Salid en medio de ella. Y le dice el Señor, pueblo mío. Porque si salimos, hermano, y Babilonia significa confusión, salí de esa confusión, salí de esa mentalidad que te formaron a creer lo que no es cierto, a aceptar lo que no es cierto. Salí de eso. Hermano, dice que tenemos un lindo botín que Dios nos va a dar. ¿Y qué es? Nuestra vida. Salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Entonces, hermano, esta Babilonia se ha encargado de exponer mentira que parece verdad. Y en esa verdad, por no verificar o por no comprobar si es algo que le agrada a Dios, hermano, estamos siendo partícipes. Y en esa participación hay manchas. Hay manchas en nuestro vestimenta. Manchas que Dios mira en nuestro espíritu. Por eso nos dice, salid de ella, salid, pueblo mío. Entonces, hay pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué es desbabilonización? Primeramente hay que entender quién es Babilonia, hermano. Y aquí tome nota. Y también compruébelo, porque todos los diccionarios, hermanos, se lo dicen. Le pone ahí en Wikipedia, ¡pum!, lo lleva a años atrás. ¿Quién es Babilonia? Miren, Génesis capítulo 10, versículo 9, nos dice allí el nacimiento, el ombligo de la Babilonia. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. ¿Quién era Nimrod, hermano? Era descendiente de uno de los 3 hijos de Noé. Era nomás descendiente de Cam, el que miró la desnudez de su padre, el que recibió la maldición, hermano, por lo que hizo. Era descendiente. Este Nimrod, ¿sabe lo que significa Nimrod? Significa el rebelde, un rey tirano. ¿Por qué era cazador, hermano? Porque en aquel tiempo, hermano, cuando fueron a Sinar, había una abundancia de animales salvajes. Una abundancia. Y se hizo famoso cazando los animales salvajes para que la gente pudiera habitar. Pero ya había hecho una conexión que en ese valle se levantaría. Ya estaba puesto, hermano. Si la gente no hace las cosas nomás así porque así, sino porque se le ha puesto en el corazón algo, hermano. Y empezó, hermano, allí, en Sinar. Y él se justificaba que era un cazador, que era un gran vencedor. Se autojustificaba.
Hermano, ¿y qué dice la palabra en Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Entonces, cuando la palabra del Señor nos dice que Nimrod era un poderoso cazador delante del Señor, miren las versiones más antiguas lo que dicen del hebreo. La palabra ante, como traducción de la palabra en hebreo, significa contra Jehová. Entonces era el que sacaba el pecho y decía, yo puedo con mis fuerzas y yo voy a hacer esto. Y mira cómo me he hecho todas estas fieras salvajes. Y mira qué buena puntería. Y el Señor ya lo observaba, ya sabía sus pensamientos, ya sabía lo que quería hacer, hermano. Y es por eso que en Génesis capítulo 10:10 nos enseña, y el comienzo de su reino, porque la tiraba a ser un rey, pero un rey tirano. Y fue el que convocó al pueblo aquel a levantar una torre. Usted ya sabe esa historia, yo creo. Esta es de la escuela dominical. Levantaron una torre y la levantaron de ladrillo, no querían usar piedra, porque la palabra del Señor impide el ladrillo a causa, tiene un significado, pero que levantaron la torre, porque era lo que querían, alcanzar a Dios. ¿Y quién ha querido alcanzar a Dios? El enemigo, el adversario que dijo, subiré al monte de Dios y lo echaré fuera. Entonces, la misma, hermano, aquí estaba, subiré al monte y haré esto para alcanzar, ser como Dios. Entonces, el comienzo de su reino, porque era un rey tirano, fue Babel. Miren, lo primero fue Babel, que es Babilonia. De ahí levantó Erec, levantó Acab y levantó Calne en la tierra o en el valle de Sinar, que significa Babilonia. Erec significa atalaya. Entonces, como él puso nombre a estos, él se creía una atalaya, pero creía traer distanciamiento de lo que es de Dios. Número 2, Acab. En otras versiones dice Acab, significa fortaleza. Se creía autosuficiente para hacer aquello. Número 3, la ciudad Calne, que significa el almacén. Los que quieren estar conmigo no les falta nada. O lugar de luz. Y número 4, Sinar, un valle, que significa el vigilante de los que sueñan o duermen. Entonces, Sinar es el valle de los que sueñan o están dormidos. Y hemos aprendido, hermano, que en el reino no debemos estar dormidos, porque por eso se durmieron las 10 vírgenes y cuando se dieron cuenta, se quedaron. Ya venía el esposo. 5 entraron a aplaudirle a la amada que se mantuvo vigilante. Y para mantenernos vigilantes hemos aprendido que es menester estar ocupados en la obra, trabajando, sirviendo al Señor. Porque si no estamos ocupados, cualquiera puede hacernos piojito y a dormirse con el mundo y el sistema del mundo. Entonces, este Sinar es el vigilante, anda vigilando a ver quién no hace nada. Y el que no hace nada, nomás está criticando al que está haciendo. Eso de seguro. Porque tiene mucho tiempo para criticar, porque no hace nada. Pero el que anda bien ocupado, no le abundan las 24 horas. Quisiera decir, Señor, aviéntame una horita más. Porque ando ocupado, Pero el que no está haciendo nada, hermano, tiene todo el tiempo para mirar los errores de otro. Bueno, ahí viene cómo nació Babilonia, Babel. Entonces, estuvo casado, hermano. Este rey estuvo casado. Estuvo casado con Semiramis. La esposa fue Semiramis. Eso está, hermano, en la historia de Babilonia. Estuvo casado con la reina Semiramis. Y cuando él se murió, hermano, ¿sabe lo que hizo esta mujer? Lo hizo en pedacitos y lo mandó por los 4 reinos. Miren, se murió el rey porque ya lo tenían como un dios. Era un dios, Nimrod. Y lo llevaron. Entonces ella lo proclamó como el dios solar. Esta mujer adúltera e idólatra dio a luz un hijo ilegítimo que no era Nimrod el padre. Y lo llamó Tamuz. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Es que este es Nimrod que ha renacido, ha reencarnado. Entonces, ella la consideraban diosa también, porque a Nimrod lo conocían el dios, el rey tirano, el dios, que había levantado esas 4 naciones.
hermano. Entonces, la reina Semiramis, como instrumento en manos del enemigo que ya tenía Nimrod, hermano, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el Salvador del mundo. ¿Por qué sabían esto? ¿Por qué sabía Nimrod esto? ¿Por qué Semiramis sabía? Porque ya estaba profetizado en Génesis 3:15. En Génesis 3:15, ya en la caída de la humanidad, el Señor dijo a Eva: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya estaba profetizado que vendría un Salvador a darle en la cabeza a aquel que los había hecho caer. Y Nimrod lo sabía, Semiramis lo sabía. Entonces dijo: de aquí me agarro. De aquí me agarro y voy a decir que este niño que fue producido en adulterio, ahora ya no está Nimrod, ya lo hice pedacitos y ya lo mandé por todos lados y ya dicen el Dios, ahora me tienen a mí como diosa. Este es el Mesías prometido, hermano, y hasta desde entonces hasta ahora así lo tienen. Mire cómo se le conoce, hermano. Jeremías 7:18. Y los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. Y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Entonces, esta Semiramis, hermano, se la conocían como la reina del cielo. También, hermano, la conocían como Astarte. ¿Y qué digamos de los efesios, hermano? Los efesios adoraron a Diana por 2 horas. Por 2 horas. Gritaban, hermano, por 2 horas. Diana de los efesios. La tenían la idolatría tan profunda, hermano. Por eso nosotros cuando venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, olvídese del tiempo. Entramos en la eternidad cuando venimos. ¿Por qué? Porque estamos delante del Dios vivo, que nos ve y nos escucha y que se deleita, que creemos que está con nosotros y que podemos adorarle con toda la libertad. Entonces hay que aprovecharla. Estos gritaron por 2 horas, Diana de los efesios. En el Antiguo Testamento nos habla de Baal, los dioses de la falsa prosperidad y fertilidad. Astarte, que también se conoce como Ishtar, que es de ahí donde viene la palabra Ishtar, la fertilidad. Y ahí les ponen un conejo que pone huevos y la gente lo cree, porque es la fertilidad. Entonces, este culto a la madre y al hijo viene desde Semiramis, la mujer de Nimrod. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Le puse un 7 extra, pero es 7. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Entonces, este poder secreto del mal, ya está en acción. Es un poder secreto y es del mal. ¿Qué es ese mal? Traer confusión, confundir, que se manchen las vestiduras de la iglesia, porque es un secreto del mal. Dice que está ya en el sistema, en el mundo. Solo falta que el que lo detiene se quite del camino para agarrarse con todo. ¿Y quién lo detiene? Nosotros, la iglesia, que se nos ha dado el discernimiento, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada. Sin santidad no le veremos apartarnos del mal. Entonces, este culto a la madre viene desde entonces, hermano. Miren cómo se conoce por todo el mundo. Miren, los chinos también la veneran y la adoran, hermano. Le llaman Qingmo. Tome nota para que revise todo esto, si está allí en los diccionarios hasta seculares. La conocen como la Santa Madre. En Escandinavia la conocen como Disa. En la India la conocen como Indrani. Los babilonios, hermano, también la llamaban Afrodita o Ceres. Y los griegos, hermano, Nana. Ahí le voy a poner un país conocido. ¿Cómo la llaman en México? Está por todo el mundo.
Y no hay un país que no la tenga con su nombre. No lo hay. Hasta los musulmanes la tienen, hermano. Hasta los musulmanes tienen a Semiramis ahí también. Fátima. Por eso tome nota y revise. Compruebe lo que le agrada a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay fiestas instituidas porque el mal ha salido. Ha salido. Y estas fiestas instituidas, hermano, están para apartar de la verdad al pueblo de Dios. Jueces capítulo 2, versículo 13. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Ya no quisieron servir a Dios, fueron desviados por la fertilidad. Primera de Reyes 12:32. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Miren, este Jeroboam es aquel que le dieron las 10 tribus y se las quitaron a Roboam, al hijo de Salomón. Y Roboam solamente se quedó con 2 que se llamaron Judá. Pero este se llevó las 10. ¿Y qué hizo con las 10? Las prostituyó espiritualmente. Lo primero que hizo, les hago fiesta. Y número 2, ¿y sabe dónde le hizo la fiesta, hermano? Así hizo en Betel. Betel se llama casa de Dios, en la casa de Dios. Ofreciendo sacrificio a los becerros. El mismo becerro que levantaron allá en el desierto cuando venían guiados por Moisés y Aarón. Y dijeron, Moisés ya nos abandonó, levántanos a un Dios. Y le hicieron el becerro. ¿Por qué becerro? Porque es algo pequeño. El toro es el padre, ya grande. Algo en pequeño, para que no se mire el pecado, la rebeldía. No importa, el pecado es pecado, rebeldía es rebeldía, y es mejor la obediencia que la desobediencia. Entonces les hizo los becerros, ya estaban acostumbrados a adorar, y es lo mismo que se mira allá en la Wall Street de Nueva York, o sea, un tremendo becerro ahí, que es la prosperidad. A los becerros que había hecho, y puso en la casa de Dios en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. Entonces él les puso también sacerdotes. Hermano, y el sacerdote es un llamado. Pero él los puso, y usted ministre, que vengan a adorar a los becerros. Al día de hoy la gente se inclina a muñecas y a monos que tienen ojos y no ven. Y no tienen ningún poder. ¿Y usted le tiene poder? Pues yo digo que sí. A ver, hay que hacer. Le voy a decir, quítate o te quebro. Si le mire que sale corriendo, pues tiene poder. Pero si no se mueve, la va a quebrar. Que no oyen. Pero la gente ahí está. ¿Por qué? Porque la maldad ha circulado por todo el mundo, cerrando el entendimiento. Cerrando el entendimiento. Hace poquito yo miré un chiste que los padres idólatras, hermano, aquí a la Semiramis, en la figura que usted quiera, del país que usted quiera, y le pusieron una comida, y llegaron los niños y miraron la comida y se la echaron. Los niños aman a Dios, son inocentes y le creen a Dios. Y cuando llegó el papá y la mamá, ¿quién se comió la comida que le habían puesto al ídolo? Y dijo el niño, y se miraron los dos, pues pregúntele a ella. Qué inteligencia de los niños, ¿no? ¿Qué? Dijo el padre, pregúntele a ella. ¿Quién se los comió? No, dijo el padre, ella no puede hablar. Ay, a ver, pues ¿para qué le está pidiendo? Dijo el niño. Hermano, mate jaque, ¿verdad? Le dijo el niño. Entonces, ¿para qué le está pidiendo? Si no puede hablar. Dios mío. Solo para que no se me duerme, pero así es el asunto. Entonces, hermano, fiestas instituidas paganas, igual como lo hizo Jeroboam, para que no fueran a Judá, hermano, y oyeran la palabra, les puso las fiestas. Tremendo, ¿eh?
y los prostituyó, hermano. ¿Qué pasó con las 10 tribus? Cayeron, hermano, en cautiverio. Llegaron los asirios, se los llevaron, fueron los primeros que cayeron en esclavitud. Se corrompieron. ¿Por qué? Porque no se paró ninguno y dijo, no, hay un Dios de amor y misericordia y Él se deleita en la obediencia y en la santidad. Entonces, ellos sabían, hermano, que había 7 fiestas. 7 fiestas que se les habían dado. Le puse la menorá ahí para que las cuente. 7 fiestas que se les había entregado y se les había dicho en qué tiempo deberían de celebrar cada una. Para nosotros estas fiestas, hermano, tienen significado en Cristo Jesús. Por eso nosotros no las celebramos, que están consumidas en Cristo. Número 1, la Pascua. Cuando salieron de Egipto, mataron a aquel becerrito de 1 año, perfecto, hermano. Derramaron aquella sangre y la untaron en los dinteles, que es Cristo Jesús, que derramó su sangre para salvarnos, hermano. Aquellos que obedecieron, el botín fue la vida de ellos y su familia. Los que desobedecieron y no aceptaron la sangre de aquel cordero, entró el ángel de la muerte y mató al primogénito. Y fue un llorar por la desobediencia. Entonces, la Pascua, Passover, es Cristo. Los panes sin levadura es Cristo, que descendió del cielo, el maná, Él es Cristo, el cual nos comemos en la Santa Cena. Primeros frutos es Cristo, el primero que resucita de entre los muertos. Pentecostés, el Espíritu Santo, era necesario que Cristo ascendiera para que viniera el Espíritu Santo y se quedara con nosotros. Trompetas, hermano, que Él viene por nosotros. El novio viene a unirse con la iglesia amada, que se consagra, que le ama, que se aparta del mal, a unirse y seremos uno. Viene la expiación, donde Él demuestra, Él es el conquistador. Y número 7, hermano, tabernáculos, donde demuestra que Él es rey por la eternidad. Todo lo habla en Cristo. Y se los dijo a ellos, estas son las fiestas. Y sabían, hermano, pero sabiendo, le obedecieron mejor a Jeroboam, a la fiesta. Como dicen, para mantener la fiesta en paz. Y cayeron en cautiverio. Entonces, hermano, yo quisiera hablarte de una fiesta que se ha instituido y tiene mucho auge ahora en este tiempo y está por todo el tiempo, por todo el mundo, por todo el mundo. Y le llaman espíritu. Porque si llegan a tu casa y no encuentran ninguna decoración, lo primero que van a decir es, aquí no está el espíritu de la Navidad. Hasta a veces me hacen, oh. Y uno dice, ¿por qué? No, aquí no está el espíritu. No, yo no quiero ese espíritu. Con el Espíritu Santo tengo. Así lo dicen. Este es el tiempo, hermano, donde ese espíritu de Navidad atribuye una tristeza y depresión extraordinaria por todo el mundo. Este espíritu de Navidad atribuye una tristeza en donde hay más muertes. Por el vicio, por el alcohol, por la depresión, por las fiestas. Ese es el tiempo donde muere más gente. Accidente tras accidente. Es el tiempo donde pelea mal la familia porque no le gustó lo que usted le llevó, pues. Porque no le compró la marca que quería y usted ahí fue a usted piense el mercado más barato. Y es donde hay más chisme. Si yo siempre le recalo cosas buenas. Mire, es un tiempo de división, es un tiempo de vicio, es un tiempo donde está la música triste. En esta Navidad yo te recuerdo, donde lloran, porque es un espíritu que atribuye tristeza, violencia. Entonces, hermano, hay fiestas que nosotros celebramos. El mandato, ¿sabe cuál es? Santa Cena. Hacer esto en memoria de mí, nos dijo el Señor. Bautismo, es necesario nacer de nuevo. No dejes de congregarte, de las cuales pasan por encima, pero que venga el espíritu de la Navidad. Entonces, hermano, ¿le gustaría a usted saber cuándo nació Cristo Jesús? ¿A nadie le gustaría saber? Porque yo le quiero decir ahora la fecha, hermano. ¿Le gustaría a usted saber cuándo nació el Señor Jesucristo? ¿Y por qué se celebra el 25 también?
el día que nació el Señor Jesucristo. Mire, la palabra del Señor nos lo dice también. Lo vamos a mirar en el orden sacerdotal y en el tiempo. Lucas capítulo 1 versículo 5 nos enseña que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Bueno, ellos estaban bien avanzados en día, bien viejitos, hermano, viejitos. Era estéril. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces, vamos a mirar cuándo le tocaba a la clase de Abías, porque es cuando Zacarías, que descendía de él, le tocaría ministrar. Y de allí agarramos la fecha, ¿qué le parece? Echémosle la pluma entonces. ¿Por qué, hermano? Lucas capítulo 1, del 31 al 36 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y en el versículo 36. Aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril. Y le agregué ahí, porque no hay nada imposible para Dios. Muy bien, entonces Elizabeth fue la que nació encinta, salió encinta primero. Llevaba 6 meses delante que María. 6 meses. Entonces la pista para agarrar la fecha, hermano, es en el orden de Abías, donde estaba Zacarías, en su orden para servir y ministrar. Y es aquí donde yo quiero que le haga un screenshot. Y usted también, que está aquí conmigo. Echémosle. Los turnos sacerdotales, hermano, era por mes y semana. Había que cumplir su tiempo. Cada sacerdote fungía una semana. Terminaba, venía el otro. Terminaba. Le recuerdo que solamente había un templo. No había otro lugar, no había otra iglesia donde ir, solamente una. Así como usted tiene que estar en la iglesia donde el Señor le pone, vaya y sírvame allí. Y usted no va a buscar una iglesia porque es que esta me queda cerca. Puede que le quede cerca a usted, pero esté lejos de Dios y sea una iglesia contaminada con un sacerdote contaminado que lo va a contaminar también a usted. Así que usted va a buscar la iglesia que el Señor le dice, allí hay pureza, hay santidad, ahí está mi presencia, ahí quédate. Ay, pero me queda lejos. Dios le va a proveer su transporte, Dios le va a proveer. Porque cuando uno ama a Dios, no hay distancia. Y el etíope nos lo dice, que salió de Etiopía para entregar su sacrificio a Jerusalén, que era meses de distancia. Y recibió su bendición. Pero cuando el corazón está lejos, aunque la iglesia esté a la vuelta de su casa, usted no llega. ¿Por qué? Porque la distancia está en el corazón. Está lejos de Dios. Está más cerca del mundo y de lo perecedero que de las cosas de Dios. Por eso se le hace lejos. Porque su corazón está lejos de Dios. Está dormido en las cosas del mundo. Y por eso me llamaron a despertarla y a despertarlo. Porque en cualquier instante suena la trompeta y nos vamos. ¿Y cómo va a llegar? ¿Manchada? ¿Manchado? No, hermano. Nos queda muy poquito tiempo antes de salir. Y ese es el tiempo para reconocer. Entonces, miremos acá. El calendario hebreo es diferente al de nosotros, que se llama gregoriano. Muy diferente. Pero nos podemos guiar. Por ejemplo, en el calendario hebreo, el primer mes para ellos es Nisan o Nisan.
Ese Nisan, primer mes para ellos es, en el de nosotros es de marzo 15 a abril 15. Miren la diferencia. Primer mes para ellos, Nisan, para nosotros cae en marzo 15 a abril 15. Y en ese mes entraban 4 órdenes sacerdotales. 4 órdenes, una semana fungían. La única vez que fungían todos eran las fiestas solemnes, porque llegaba todo aquel gentío y era una de sacrificios que necesitaban estar todos ahí para ayudar al sumo sacerdote. Pero mientras no había fiesta solemne, les tocaba su semana. Entonces estamos buscando a Abías, porque ahí viene el sacerdote Zacarías, de esa orden, descendiente de él. Y lo encontramos en el segundo mes. Y el segundo mes es de abril 15 a mayo 15. Porque si Nisan es marzo 15, abril 15, el segundo es abril 15, mayo 15. Entonces, a él le tocó en la orden octava. Eso indica que a él le tocaba fungir de mayo 15 a mayo 20, o mayo 20 y tal. Una semana. Pero recuerde que la Biblia nos enseña que él tuvo una visión que no podía hablar, hermano. Que se le apareció el ángel y le dijo, mira, tu mujer va a salir embarazada. Y, hermano, se puede haber quedado un poquito más. Pero vamos a decir que se fue a su casa a finales de mayo o a principios de junio. ¿En cuál mes? En el mes de Sivan. Tercero, que corre de mayo 15 a junio 15. Es en ese tiempo donde Juan el Bautista fue concebido, cuando regresó él a su casa. Y mire la contrariedad de la Iglesia Católica, que dice que nació en junio, y celebran el día de San Juan. Hermano, cuando la palabra del Señor nos enseña en su orden. Pero la gente se lo cree. ¿Por qué? Porque no quieren comprobar. Entonces, ahí es cuando es concebido. Junio 15. La palabra que leímos nos dice que el Señor habla a través del ángel Gabriel y se le aparece a María 6 meses después. Ya usted en su calendario gregoriano, ¿qué es? De junio 15 a 6 meses, ¿a qué nos lleva? 6 meses, échele. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre, a fines de diciembre. Diciembre 15, enero 15. Se le aparece el ángel Gabriel a María y le dice, muy favorecida. Ya tu parienta Elizabeth ya tiene 6 meses. Entonces, hermano, el ángel le anuncia a María, Lucas 1:36. Entonces es allí donde salió concebida por el Espíritu Santo. Enero 15. ¿Cuántos meses se requiere para tener un niño de forma no prematuro, sino normal? ¿Cuántos meses? 9. De enero a qué serían 9 meses. Septiembre. En el mes de Tisri, septiembre 15, octubre 15, nace el Salvador. Septiembre 15, octubre 15, nace el Salvador. 9 meses después. 9 meses. Ahora pregúnteme a usted, pero entonces, ¿por qué diciembre 25? Como diría que le da que alguien me explique eso. Que alguien me explique por qué entonces diciembre 25 viene con todo esto. ¿Por qué? Porque la maldad ha salido. Desviar de la verdad. Como Jeroboam, vamos a hacerle fiesta. Entonces nació en el mes de Tisri. Hermano, ahí le puse una flechita. Ahí, septiembre, octubre 15. Solamente guiando el orden de Abías. Y mirando su calendario de ellos y comparándolo. Entonces, hermano, el nacimiento del Señor, el Señor nació en el mes de Tisri, entre septiembre 15 y octubre 15. En Tisri. Nada tiene que ver en diciembre. Entonces, ahora, ¿por qué entonces diciembre? Pues aquí está lo que yo te quiero trasladar en esta tarde. ¿Por qué? Ya te dije el ombligo, desde dónde se viene recorriendo y se viene toda esta adoración. Pero fíjate, la iglesia fue perseguida. Los primeros 100 años de la iglesia, en el libro de los Hechos, fue una gran persecución y grandes matanzas.
La esencia de la iglesia de Cristo era una iglesia enamorada, que amaba al Señor con todo el corazón y que no le importaba morir. Eran arrasados, hermano, a los coliseos y morían. Hubo un gran pastor que se llamó Policarpo, hermano, que cuando fueron por él y le tocaron la puerta a los romanos y le dijeron: ya sabes la opción que tienes, que o renuncias a ese Cristo y el botín es tu vida, o vas a morir en el coliseo. Vas a ser vas a ser de gran diversión al emperador. ¿Y sabe qué le dijo Policarpo? Tanto como el canto que entonamos: la bondad de Dios me ha seguido todos los días. La bondad de Dios me ha seguido todos los días. Y al que me ha hecho tanto bien, ¿por qué hoy lo voy a negar? Vámonos. Y se fue por sus propios pies. Léalo, ahí está en la encarta en Wikipedia. Busque Policarpo, en qué año murió y quién era el emperador que estaba en ese tiempo. Hermano, él solo se subió a la hoguera, mientras aquella muchedumbre gritaba: quémenlo, suelten los leones, y buscaban aquel salvajismo, hermano. ¿Qué hizo Policarpo? Señor, me diste el privilegio de servir y yo sé que estás conmigo. Y no dejó de alabar a Dios. ¿Y usted le dolió la muela y ya no vino a alabar al Señor? ¿A usted que le corrieron del trabajo y ya no quiere venir a alabar a Dios? ¿A usted que le pidieron cosas que ni va? Mira, anda jetón y jetón, ya no viene a servir al Señor. Entonces, cuando entró y hizo la decisión, ¿por quién lo hizo? ¿Por un miembro de la iglesia o por el Rey de Reyes? Entonces, hermano, la iglesia pasó una persecución terrible, era una iglesia pura y santa. Hermano, se acabó esa persecución en el año 313, y esto está en la historia de la iglesia. Cuando Constantino, hermano, le voy a hacer entre comillas, mire, se convirtió a Cristo. Así, entre comillas, se convirtió. Entonces, él dio el edicto, que se llama el Edicto de Milán, que declaraba el cristianismo como la religión oficial del Estado y concedía a los cristianos la libertad del culto. Entonces, de allí en adelante, hermano, se acabó la persecución. Ahora era por obligación ser cristiano, porque era la religión de Roma, porque era la iglesia imperial del Imperio Romano. Entonces ya no era por exposición, ahora era por obligación serse cristiano, porque era la religión. Entonces la iglesia cayó en la decadencia, con la apariencia de ser de Cristo, pero se tornó en religión. La peor causa, que si usted sigue estudiando historia de la iglesia de este año en adelante, usted se da cuenta, hermano, lo que hicieron aquellos sacerdotes puestos por ellos mismos y por el dinero que se cobraban por tomar los puestos, y lo terrible que hicieron, que fue secuestrar la Biblia y decir: ya no la van a leer nadie por 1000 años. Esto es solo para el clérigo, todo un Jeroboam, solo los sacerdotes. Entonces el pueblo, hermano, que conquistaba Roma venía con otro idioma, venía con otra costumbre, con otra ley, hermano, y le hablaban de la palabra de Dios en latín. Corpus Christi, y aquello sabe qué dirá. Su idioma era diferente. 1000 años, hermano. No le entendía nada. Solamente ellos les imponían todo esto. Entonces, cuando se convirtió, hermano, ¿qué hizo? Todo lo que él creía y practicaban en Roma, le dijeron: ahora vamos a cristianizar para que todos lo acepten, porque esta es la religión del Imperio Romano. Entonces, vamos a exhibirlos, hermano. Hay que exhibirlos. Exhibiendo a Babilonia la Grande, la abominación delante de Dios. ¿Cuál es el origen de esto? Usted se va a encontrar que en el Antiguo Testamento dice: no quiero que levantes un árbol y adores.
No lo mezcles, porque representaba la fertilidad. No pongas árbol de Astarte, no pongas nada en los altares. Todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué dijeron? Dejaron a Dios por servir a Baal y a Astarte, la fertilidad, en los lugares altos. Pero usted tiene su significado, fíjese. Ese es lo que le llaman ellos el Festival del Solsticio, diciembre 22. Se celebraba por todo el mundo de aquel tiempo, ya se expandió hasta acá. Inicia el invierno marcando solsticio, palabra en latín que significa sol parado. En este tiempo, en el hemisferio norte, el sol está en lo más bajo y el día se hace más corto. Por 3 días hasta el tercer día, el 25 de diciembre, se levanta a lo más alto y se reinicia la luz. Entonces los mongoles, en su ritual del solsticio, se reúnen alrededor de un árbol, le llaman el árbol madre, Semiramis. Y las estrellas representan un alma fallecida. Y en su invocación a la purificación, en el cual busca un chamán para la invocación de la purificación y le traen regalos por su servicio. Al terminar la sesión, se encienden luces en el árbol madre, tipificando las almas que ya están purificadas y unidas a la estrella principal, la estrella norte, en la cima del árbol. La única forma, hermano, que el Señor nos habla árbol a nosotros, que somos árboles de justicia. Y como árboles de justicia, en su huerto debemos de llevar fruto. El fruto del Espíritu Santo en nosotros es amor, justicia, paz, paciencia, benignidad, que son frutos manifiestos. Pero cuando no se lleva, somos como este arbolito, nos andan poniendo esferitas para aparentar que tenemos un fruto. Somos ese arbolito para que aparenten que estamos vivos, pero somos árboles artificiales. Entonces, hermano, ¿dónde viene esto? Roma, hermano, tenía esta celebración que se llamaba Wishing You a Happy Saturnalia. Por favor, yo le dije, tome nota. Ella, Wikipedia, diccionario, lo va a llevar a 1900 años hacia atrás, cuando la iglesia dejó de ser perseguida, cuando Constantino dio el edicto de Milán. ¿Qué aconteció? Aunque, sinceramente, yo lo invito que se venga y se congregue, porque aquí tenemos doctrina básica, doctrina intermedia, doctrina avanzada. Tenemos escatología y tenemos historia de la iglesia. Todo lo tenemos bien redactado aquí para la gloria y la honra del Señor. Ebenezer, somos de Cristo, somos casa de pan. ¿Por qué le llamaban Happy Saturnalia? ¿Y qué dicen? A reason for the season. Porque en Roma, esta fiesta y celebración carnavalística era su dios Saturno, que comenzaba en noviembre 22 hasta el solsticio, el sol invicto de diciembre 22, y concluía el 25 de diciembre con regalos y orgías, porque era prosperidad y fertilidad. Hermano, si usted ha mirado, y se parece muy poquito a Gladiator. No le estoy diciendo que mire Netflix, tampoco, ni que se vaya al cine saliendo, pero se va a dar una idea cómo era el estilo bajo los emperadores. Y ahí estaba la iglesia de Cristo, hermano. Alimentaban a los leones con los cristianos. Solo para que se dé una idea cómo se vivía, cómo se llevaban familias con sus niños enteros a cerrarle la boca a los leones hambrientos. Y ellos porque para ellos el Dios de ellos era toda esta idolatría, y se divertían mirando cómo los leones destrozaban a los niños y a las madres que se inclinaban a alabar y glorificar a Dios, porque su Dios de ellos era la idolatría. Por eso en esta tarde, hermano, yo comencé con esto y diciéndote, la iglesia debe de pasar por la desbabilonización y separarse. Salid de ella, salid en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Salid, que lo entiendas. Babilonia tiene tentáculos profundos
profundos, Semiramis manifestada, distribuida por todo el mundo, que la adoran y la veneran. A otros ahorita ya está tan terrible que ahora ya no les importa. Es la muerte, ya sabemos, es la muerte, y ahí tienen y la adoran. Increíble, hermano, increíble. Entonces la iglesia es la desposada, la amada de Cristo, comprados con sangre preciosa. Que el Señor nos ayude en esta noche a que la mentalidad que se nos formó a creer, que Él nos ayude y nos ponga la mente de Cristo a ser limpios en Él. Entonces yo no quiero despedir esta tarde sin orar por ti, hermano, sin orar por ti, hermana. Todos tenemos esa lucha con la mentalidad formada, todos, yo también. Pero lo lindo es que tenemos al Señor en nuestro corazón que nos ayuda al reconocer, y el Espíritu Santo al apuntarnos las áreas, y que podamos decir: Señor, ayúdame a que yo deje lo que te desagrada, ayúdame. Si el botín es mi vida, yo quiero no nomás mi vida, sino también la de mis hijos, mis hijas, mi descendencia. Pongámonos de pie, hermano, que estemos aquí en un momento, y permítame orar por los que esta transmisión llega tan lejos llega. Tiene su propósito. Si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ¿qué tiempo tan hermoso es este? Que le puedes decir: Señor, esta va a ser mi Navidad, que tú nazcas en mi corazón. Yo quiero ser ese pesebre, porque lo encontró un pesebre sucio, maloliente, feo. Y ahora cada ser que acepta a Cristo, ese es el pesebre. A lo vil, a lo despreciado, a lo necio, a lo que no es, escogió Dios para poner de su espíritu. Y esa gracia que nos da lo que no merecemos es su amor manifestándose, dándonos una vida eterna y vida nueva. Que le podamos decir: Señor Jesús, abro mi corazón en esta tarde. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdóname, porque yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor, perdóname. Empieza a formarme tu mente en mí y ayúdame a quitar todo lo que traigo grabado, programado. Ayúdame, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué tiempo tan lindo es también para una linda reconciliación. Si te habías apartado, qué tiempo hermoso. La misericordia de Dios te ha seguido hasta que despertaras y anhelaras su presencia y lo pusieras a Él primero. Y reconocer que lejos de Él solo hay un corazón vacío y un temor de la muerte. Pero hoy en Cristo Jesús, qué lindo que al escuchar esta palabra tú en tu corazón decidas reconciliarte y recibir a Cristo y decirle: Señor, perdóname porque te fallé, me aparté, me salí de la casa de tu bendición y ahora aquí estoy una vez más. He encontrado lágrimas, menosprecio, humillación, pero me has extendido la vida para reconciliarme, Señor. Perdóname. Hoy agarro tu mano para salir de la posilga, del menosprecio, de donde caí, del vicio. Que tu sangre preciosa me limpie y me dé la fuerza para mantenerme de pie y regresar a la casa donde voy a servir, a tu casa, al Betel, a la casa de Dios, donde me pondré a tu disposición para servirte. Te recibo una vez más como mi Señor y Salvador. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Hermano,
Si andas por acá este domingo, 5:30 te esperamos, hermanita. 1066 Norma Clay, ciudad de San Fernando. Amén. Bendiciones. Hermanos.